Hoy nos acompaña Gabriela López Torres, quien es directora de divulgación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con quien platicaremos sobre una iniciativa va a haber extraordinaria. Gabriela, bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Al contrario, además para hablarnos de algo maravilloso. ¿Qué es esto del Rally de Museos Ciudad de México? Bueno, pues el Rally es una iniciativa precisamente del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, que busca invitar al público capitalino a celebrar con nosotros el Día Internacional de los Museos de una manera divertida, dinámica, lúdica, que es un rally. Justamente aquí te traigo el mapa al que puedes solicitar en cualquiera de los 12 museos participantes y bueno, pues iniciar una carrera para encontrar las pistas, resolver las pistas que los museos están planteando, ir llenando una serie de sellos, una serie bueno, contestar las preguntas e irte corriendo al siguiente museo hasta completar 12. Y bueno, si terminas a tiempo y rápidamente, puedes hacerte acreedor también a un premio. O sea, rally en serio, rally, como buen rally. Como buen rally hay premios, estos se entregan en el Museo de la Ciudad de México, que como sabes es nuestro museo más importante, pero participan 12 museos a la ciudad y adscritos a la Ciudad de México, y bueno, pues ha sido realmente una iniciativa no solamente muy divertida, sino muy exitosa. El público ha respondido de una manera extraordinaria. Hemos tenido ganadores desde el sábado. ¿Arrancaron cuándo? Arrancamos este sábado el pasado, sí, el 14, y termina el 22. El Día Internacional de los Museos se celebra mañana, el 18 de mayo, que es la celebración internacional, donde, bueno, más de 35,000 museos en el mundo lo celebran. En la Ciudad de México alrededor de 140 o 150 museos se han sumado a esta iniciativa. Ahora, justamente eso te iba a decir, Gabriela, simplemente visitar cualquiera de estos 12 recintos ya es un premio, ¿no? Es claro, una experiencia extraordinaria. Justamente ese es el chiste, pero bueno, hay gente que no se ha acercado a los museos, hay gente que sí, que es público asiduo, pero otras personas que piensan que los museos son espacios pues muy serios, donde no se puede ni hablar casi, ¿no? Que es una idea un poco antigua, ¿no? Los museos antes eran espacios así, donde entrabas y eran silenciosos, donde de verdad no se podía hacer nada más que observar y ya. Los museos han cambiado mucho a lo largo de los años, se han convertido cada vez más en espacios dinámicos, en centros culturales, donde justamente la gente que trabaja en los museos son mediadores, o sea, se han convertido en puentes también para explicarle y ayudarle al público a acercarse a las colecciones y acercarse a todo el conocimiento que un museo puede ofrecer. Entonces creemos que esta es una manera muy divertida también de que aquellos que no se han animado a ir a los museos, pues se les quite el miedo, se les quite, ¿no? Cualquier tema de dudas sobre los espacios y que se adentren al mundo de los museos, que es fantástico. ¿Y cuál es la oferta, Gabriela, por ejemplo, de descubrir la personalidad, de descubrir el acervo de recintos como el Museo de la Ciudad de México, el Museo del Estanquillo, el Museo de Historia Natural? Es decir, son 12 personalidades totalmente distintas de espacios. Totalmente diferentes, pero que todas resguardan patrimonio. Y esto es muy importante. El patrimonio son todos estos objetos producidos por la cultura, por los hombres, que nos definen. Finalmente son parte de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra actualidad, ¿no? Son parte de nuestra son producto de nuestra creatividad, de nuestro ingenio. Entonces yo creo que ir a un museo definitivamente nos enriquece porque nos pone en contacto con nosotros mismos. Siento, la verdad, que ir a un museo nos hace mejores personas. Y bueno, también en este sentido, mañana, que es 18 de mayo y que es miércoles, vamos a hacer muchos museos que participan en el programa una noche de museos especial, que también es otro programa que ya cumple 7 años. También muy exitoso. Muy exitoso también de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que busca eso, que las personas, es un programa más bien dirigido a jóvenes y adultos, a personas que trabajan y que no tienen a veces la oportunidad de ir a un museo porque están trabajando, y entonces las noches de museo justamente se amplía el horario hasta las 10 de la noche
para que el público, sobre todo de gente de oficina, pueda asistir a conciertos, a visitas guiadas especiales, a una serie de actividades que además van a hacer la visita mucho más agradable y la van a convertir en una experiencia realmente significativa. Así es que estamos a tiempo de participar en el rally. Pues claro, bueno, pues ahí acérquense está a los museos, aquí está la dirección, por favor, pueden encontrar toda la información en www.cdmx.gov.mx/Rally de Museos. Ahí está toda la información. En cualquiera de estos 12 museos ustedes pueden ir a pedir este pasaporte, este plano, este mapa y arrancarse a resolver las pistas, los acertijos. Ahí los esperamos. Gracias por traernos esta extraordinaria invitación. Gracias, Alejandro. Al contrario.